Ya listo, ahora ya empezó. Muy bien. Sesión número 5, asesoría por pares en microbiología. Vamos a hablar de los microorganismos que afectan el tracto genitourinario. Vamos a hablar de principalmente bacterias en esta oportunidad, ¿no? Y vamos a comenzar con una que pertenece a una gran familia de bacterias. Siguiente. La Escherichia coli. O sea, Escherichia coli como tal pertenece a la familia de las enterobacterias, ¿no? Pero, ¿qué más pertenece dentro de las enterobacterias? Vamos a hablar también de Salmonella, de Shigella, de Yersinia, etcétera. Y pensando en entero, vamos a hablar en relación a qué el sistema digestivo, ¿no? Generalmente están relacionados a gastroenteritis o infecciones gastrointestinales, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que no solamente hay Escherichia coli que producen esto, también producen infecciones des- este, extraintestinales, o sea, van a ver en el sistema geniturinario, que es lo que vamos a estudiar, y vamos a hablar de la Escherichia coli en uropática, ¿no? Ahí está. Justamente vamos a hablar, aquí está, por ejemplo, las colis y las diferentes relaciones. Enterotoxigénica, enteropatogénica, enteroinvasora, enterohemorrágica, enteroagregativa, etcétera. Hemorrágica, recordemos porque produce hemorragia, ¿no? Ya. Patógena, invasora, enterotoxigénica, etcétera, por toxinas. Uropática, acá por el tracto geniturinario, ¿no? Y vamos a ver que acá, está relacionado aquí los antígenos, sus pilosidades, las adhesinas, las exotocinas, qué lesiones producen, la secreción de proteínas, la genética, la transmisión y la enfermedad, ¿no? O sea, porque vamos a ver incluso que en realidad la Escherichia coli es comensal, usualmente vive en nuestro tracto digestivo, en la flora intestinal, habita ahí como otra más. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona tiene mala higiene al momento de defecar, se limpia mal, estas bacterias de los restos de heces que quedan pueden pasar hacia nuestro tracto genitourinario, o sea, a través de nuestro uréter. ¿Y quiénes están más predispuestos a esto? ¿Hombres o mujeres? ¿Alguien me podría comentar, por ejemplo? En quiénes creen? ¿En las mujeres? Ujú. Sí, principalmente mujeres. O sea, los hombres no están exentos, sin embargo, las mujeres también. Somos las principales afectadas, ¿no? En sí, debido a que el uréter es más corto, nada más. Entonces, es más fácil que en el proceso el virus, digo, la bacteria ascienda, infecte y nos produzca una cistitis. Ya. A ver, listo. Y aquí vamos a tener un resumen, ¿no? O sea, en sí todas las Escherichia coli comparten diferentes características en común. El pili, los flagelos, el lipopolisacárido, como su endotoxina, antígeno común, membrana externa, tienen espacio periplasmático, porque en relación a qué? Son bacilos, son gram negativas, como ya se mencionó, pertenece a las familias de Enterobacteria y la familia Enterobacteria tiene varias, no solamente hablamos de las Escherichia coli. Recordemos, Salmonella, Shigella y Yersinia también forman parte de esta familia. Estos vamos a ver más adelante todavía, ¿no? Pero es para como ya tener conocimientos previos. Y así vamos a ver su estructura. Esta es una imagen de microscopio electrónico, ¿no? Y aquí vamos a tener como una imagen representativa también sobre su estructura y características, ¿no? Vamos a ver que en sí es una transmisión por residuos de heces hacia el tracto genitourinario y relaciones sexuales. O sea, porque durante las relaciones sexuales también no hay mucha higiene. Entonces, de alguna manera, si una persona después de haber tenido el acto sexual no se limpió adecuadamente, también pueden las bacterias ascender y subir por el uréter. Ahora, los factores de virulencia son bastantes. En realidad, vamos a centrarnos en las diferentes funciones que cumplen, porque algunos se encargan de la adhesión, otros son de la respuesta inflamatoria, etcétera, ¿no? Vamos a tener primero las adhesinas.
Las adhesinas vamos a hablar de acá del pili tipo P, el pili tipo 1, el pili P, el pili tipo 1, el pili AAF, AAF1, AAF2, etc. Son varios en realidad, ¿no? Pero ¿cuáles son los importantes aquí? El pili tipo 1 y el pili P. El P se adhiere al urepitelio y también a eritrocitos. No se conoce específicamente qué hace sobre los eritrocitos, pero sin embargo son ellos. Y en el tipo 1 es fundamental porque es el que inicia la colonización del urepitelio. La hemolicina LIYA es la exotoxina, porque esta Escherichia coli uropática o UTEC tiene dos toxinas, una endo y una exo. La exo es la hemolicina. Esta es la que lisa los eritrocitos, estimula la respuesta inflamatoria y hace la liberación de citocinas. Y el lipopolisacárido, que está compuesto por un antígeno O, que es externo, el polisacárido central y el lípido A, que es la endotoxina. La responsable de la respuesta inmune es el lípido A. El antígeno O es lo que permite la diferenciación, porque en lo que se ha estudiado existen diferentes cepas de Escherichia coli. Hay el O y el otro que vamos a hablar más adelante, que es el flagelo, permiten la clasificación. Puede haber Escherichia coli O120, H2, por ejemplo, y así sucesivamente en diferentes tipos, porque en realidad es una familia muy extensa, ¿no? También vamos a tener aquí a los sideróforos, los que permiten la captación de hierro para poder alimentarse, ¿no? Generar energía. Y el flagelo, del que justamente hablé con el O, es lo que permite la especificación del serotipo. O sea, van a ver como le mencioné, distintos serotipos. O sea, el antígeno O es principal en esta distinción y el H, digamos que también una característica complementaria para la especificación. Entonces, como que puede haber O120, 130, O14, etcétera, y O130, H20, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Esto también lo vamos a ver más adelante en un tipo específico, un serotipo específico, ¿no? Y la cápsula o el antígeno K, que es lo que permite la elevación del sistema inmune, la protección de la fagocitosis y la mediación de los antígenos capsulares. ¿Mm? ¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Todo claro, chicos? Por el momento todo claro. Ya. Y bueno, acá la imagen, ahí, donde está quiero mi plumita de colores. A ver, listo. Aquí en la imagen vamos a ver que esta es la estructura general. Y aquí abajo vamos a ver también aquí el pili. Este, por ejemplo, es el P. Este es el P y este es el tipo 1. No, esto lo saqué de un artículo, también está en la referencia, ¿no? En las referencias porque, bueno, en el libro que manejan el ateo, hay poquita información, o sea, es muy genérica, entonces como que busqué un poquito más para explicarles al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven la estructura. Si ven, uno es más pequeño que otro, sin embargo, estos dos son fundamentales porque van a evitar que la bacteria sea arrastrada por la orina. O sea, ¿por qué? Porque normalmente la protección que tenemos aquí es la micción. O sea, al momento de orinar, de miccionar, vamos a arrastrar con la orina todos los agentes patógenos que están tratando de ascender por ahí, ¿no? Por el uretra. Sin embargo, esta bacteria ha desarrollado este mecanismo para adherirse al uroepitelio y no soltarse. Por esa razón, comienza a ascender, ascender y llega a la vejiga, ¿no? Bueno, también acá vemos el antígeno O, las pilosidades, mira, el tipo 1, el antígeno H, que es el retroflagelo para la diferenciación, o sea, O y H es para la denominación. Eso hay que recordarlo. Si les llegan a preguntar, eso lo pueden preguntar lo de O y H en clase de seminario, les pueden preguntar porque creo que les van a mandar a leer un artículo de repente,
o incluso pueden consultar con la doctora también al respecto, ¿no? Porque en realidad esto es como que algo más para profundizar en la clasificación serológica de cada Echerichia, porque son en realidad bastantes. ¿No? ¿Qué más? Vamos a ver aquí en la estructura general, la cápsula, recuerden que también se le denomina antígeno A. Si no te dicen cápsula, recuerden antígeno K. Si no te dicen pili, te vas a recordar, si no te dicen adesina, te pueden mencionar pili P, pili tipo 1. Si no te dicen flagelo, te pueden decir antígeno H, para Escherichia coli. ¿No? Ujú. Ya, a ver, siguiente. Ok, y ahora vamos a hablar aquí cómo es que asciende. Ok, aquí de manera resumida vamos a ver, aquí le está la Escherichia coli, la UTEC está aquí, su nombre en siglas, la UTEC. La UTEC está aquí, está en el medio externo. Y digamos que no sé, una niña de unos 5 o 6 años todavía no sabe cómo limpiarse correctamente, entonces no tiene una buena higiene y estas bacterias llegan al perineo y empiezan a adherirse con la velocidad tipo 1 y el receptor. Ya. Se adhieren y empiezan a ascender por la uretra. Suben, suben y suben. Llegan a la vejiga y se encuentran con la orina. Lo usual es que las bacterias que generalmente estén acá sean eliminadas con la orina y se queden afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por las pilosidades y el receptor, esta bacteria se queda acá. O sea, la bacteria se adhiere aquí a la pared y no va a dejar que la eliminen tan fácilmente. Se va adheriendo y sigue su camino y puede seguir ascendiendo al uréter, al riñón, y claro, y del riñón puede llegar a la circulación también. Entonces, más o menos la ruta sería está esto, uretra, vejiga, uréteres, riñón. Y en cada uno va a generar una respuesta inflamatoria que va a ser denominada en la vejiga cistitis, en el riñón pielonefritis. Y cuando llega a la sangre se denomina urosepsis. Y la urosepsis puede tener otras diferentes manifestaciones, ¿no? ¿Qué pasa aquí entonces cuando llega al tejido del uroepitelio, no? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Primero tenemos el pili tipo 1 y el pili tipo P. Se unen a la uroplaquina. A la uroplaquina 1A y a la 3A. Estas al unirse van a empezar la invasión. Y esto estimula diferentes señales para poder internalizarse. Aquí todavía no se conoce el proceso específico, o sea, digamos que esta parte inicial se conoce que el pili tipo 1 y el pili tipo P se unen a la uroplaquina 1A y 3A, pero no se conoce más allá los mecanismos que se requieren para que sea internalizado. Ya. ¿Y qué es lo que hace el pili tipo 1? Con las integrinas que también se encuentran en el medio. ¿Y qué integrina vamos a tener? A la alfa 3 beta 1 va a empezar la invasión y esta va a empezar a adentrarse dentro de en la célula para formar como a ver cómo denominarlo. Mm, Lo denominamos UPEC, ¿no? Es esto de acá. Eso es como que un poquito más ampliado. Ya. Y esto va a formar eh, un endosoma, digamos así, donde se va a retener a la bacteria. O sea, la bacteria va a adentrarse mediante la integrina alfa 3 beta 1.
Y esto va a generar una comunidad de diferentes bacterias o un reservorio. O sea, ahí hay toma dos rutas. O se forma este reservorio o se forma este conglomerado de bacterias. Este conglomerado de bacterias va a hacer la exfoliación del tejido y después va a adentrarse más todavía a la matriz celular y ahí es donde va a reproducirse y a pasar a etapa de crisante. O sea, se va como poner en pausa o va a seguir reproduciéndose. Y esto va poco a poco lo haciéndolo en el tejido y va avanzando. De esa manera, la bacteria genera un sistema para reservorio en caso de hacer reinfección y aparte va a seguir avanzando en el tracto genitourinario. Y al momento que se generen una gran cantidad de estas bacterias, o sea, por la reproducción, porque se empiezan a replicar, va a llegar un punto en el que se va a liberar y va a salir, ¿no? Y van a salir todas estas nuevas bacterias y van a infectar a otras células y de manera continua, ¿no? ¿Se está entendiendo ahí? Sé que parece un poquito confuso, pero se entiende si no lo repito. Mm, a ver, en ese silencio me preocupo. Ya, a ver, de nuevo. Ok, recordemos, pili tipo 1 y pili P. El pili tipo 1 es el principal responsable de la adherencia a la célula, ¿no? Va a llegar a la uroplaquina 1 y a la 3. O sea, A1, no, 1A y 3A, perdón. Y esto va a generar una serie de arreglos para que la bacteria se integre dentro de la célula, ¿no? Para que acomoden el citoesqueleto y de esa manera la bacteria adentro, ¿no? Ya, ¿y qué es lo que ocurre? Dentro de esa acomodación también va a conectar con la integrina A3, alfa 3 beta 1. Esto va a permitir que se forme eh, esta comunidad, ¿no? La, y de esa manera se puede formar la comunidad o pasar a un proceso de quiesante intracelular. O sea, se queda al fondo, no se mueve, no se reproduce, simplemente se queda ahí. Y el otro puede simplemente empezar a reproducirse, a multiplicarse dentro de dentro de este acomodado del citoesqueleto, ¿no? Y dentro de este acomodado se va a ir reproduciendo, se va a ir reproduciendo y después llega un punto en que exfolia este, el, la célula, o sea, la célula del epitelio, y se adentran más todavía al tejido de transición, o sea, la parte más, la base, ¿no? Porque siendo que primero están las células germinales y después viene el tejido especializado, o sea, que es producto de estas células germinales. Sí se recuerdan eso más o menos de histología, ¿no? Entonces, esto va a generar que se eliminen las células que están formadas ahí, que sean exfoliadas, que sean sacadas del lugar donde están, y esta bacteria se adentra más todavía en el epitelio de transición y ahí es donde se queda como reservorio. Y en esa reserva se puede quedar ahí durante mucho tiempo y dependiendo, ¿no? Puede generar reinfecciones. Mientras que hay otro grupo que sigue exfoliando uroepitelio, sigue exfoliándolo, y eso va a generar también la respuesta inflamatoria, porque estás dañando tejido, ¿no? Y eso, al estimular la respuesta inflamatoria, este, va a generar daño tisular. Por esa razón ahí tenemos la cistitis, la pielonefritis y ya después vendría a ser la urosepsis, ¿no? ¿Y qué pasa si simplemente la bacteria se quedó ahí y ya hizo lo que tocó, le ocurrió la infección, etcétera, pero aún tengo mi reservorio quiescente? No, mi reservorio quiescente se va a quedar ahí y en cualquier momento se libera y se produce de nuevo una infección. O sea, la bacteria ve la condición adecuada para poder liberarse de nuevo y produce la infección. Y ahí es donde hay infecciones recurrentes y se produce la cistitis.
¿Ahí sí se entendió mejor? Porfa, enciendan el micro o el chat para ver si se entendió. Ahora sí, un poquito mejor. Ujú. Sí, sí, es un poquito complicado esta parte, sí los entiendo, si es que se confunde. Lo que pasa es que, como les mencioné, al inicio solamente se conoce con quiénes hacen la conexión, ¿no? Que es el pili tipo 1 y con la oroplaquina 1A y 3A. Y de ahí empieza el moldeamiento del citoesqueleto, cómo se adentra más la célula y cómo toma la ruta, ¿no? De la formación de la comunidad o del reservorio. Claro, y si la infección sigue progresando, vamos a llegar hacia el riñón y del riñón a la circulación, ¿no? Ya, ¿qué más? Mm, ¿Qué más? Ya, creo que está ahí todo claro, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a pasar a lo siguiente que vendrían a ser justamente de lo que le estaba hablando de que reitero bastante, ¿no? La cistitis, la pielonefritis y la urosepsis y las manifestaciones clínicas. O sea, principalmente cistitis en mujeres, o sea, nos afecta en mayoría a las mujeres debido a que anatómicamente la uretra es corta, ¿no? Corta. Y la infección suele quedarse aquí, en la vejiga, o sea, no asciende más, ya que hay manejo con antibióticos, se identifica rápidamente, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estas infecciones? Relaciones sexuales con poca higiene, igual no tener buena higiene a la hora de hacer después de limpiarnos, después de defecar, ¿no? Y la pielonefritis ya es cuando hay una reincidencia constante de las infecciones. Hay también las pacientes que tienen diabetes, VIH, sistema inmune débil, tal vez no pueden responder a infecciones como de este tipo que se manejan rápidamente. ¿Y cómo se manifiesta? En la pielonefritis con un dolor en la espalda, hay una fiebre leve, náuseas, vómitos, ¿no? La cistitis, por otra parte, se genera disuria, o sea, dolor al orinar, dolor suprapúbico, hematuria en algunos casos, ¿no? ¿Qué más? Y ya, y la urosepsis, que podría incluso terminar en un shock séptico, se puede manifestar de alguna manera con la presión baja, una respiración muy rápida y errática, dificultades para respirar y latidos acelerados del corazón, ¿no? Un ritmo cardíaco acelerado, ¿no? ¿Y hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Por esa parte hay que tratar de ver que no están, las manifestaciones clínicas a simple vista no son tan graves. O sea, si uno se tiene la infección, va a tener que recurrir obviamente al manejo de antibióticos, tratamiento, y la reinfección sí es lo que genera más complicaciones, ¿no? Porque uno se enferma, se desarrolla toda la clínica, llevas el tratamiento, pero hay que recordar que hay riesgos de reinfección porque la misma bacteria se, se pone en un estado quiescente, no, se pone en un estado quiescente aquí y puede estar aquí un tiempo oculta hasta que decida salir y manifestarse. Ahora vamos a hablar también de treponema pallidum. Ok, la treponema pallidum es también vinculada a una enfermedad de transmisión sexual muy conocida. O sea, alguien más o menos recuerda a quién está relacionado, o sea, conoce algo a quién puede estar relacionado. Porque vamos a ver dos muy conocidas el día de hoy.
¿Nadie? Ya. Bueno, esta es una imagen también de microscopio electrónico, ¿no? Para que vean cómo es. En descripción general a simple vista, ¿no? Está bastante enroscada. Incluso podría decir que es como un sacacorchos, ¿no? Este tipo de bacterias, alguien recuerda por su forma en espiral y que están bien enroscaditas, vendrían a ser las espiroquetas, ¿no? Y es justamente de quien vamos a hablar hoy día. Treponema pallidum, subespecie pallidum. ¿Por qué? El Treponema pallidum tiene otras dos subespecies que hoy día no vamos a hablar, pero la principal subespecie que causa esta enfermedad, que también es de importancia en salud pública y que en la actualidad también hay una gran incidencia de casos, es de la sífilis. Ahora, para recordar el porqué de pallidum, en realidad es porque no se tiñe convencionalmente. O sea, si uno quiere identificarla en un cultivo, no se va a poder, y con una coloración tampoco, porque no se tiñe, no hay una tinción adecuada. Y también en cultivo no se ha logrado hacerlo al 100%. Es una espiroqueta. Es una espiroqueta con forma espiral, ¿no? Y aparte son sensibles al oxígeno. Si uno lo saca al medio externo, la bacteria no va a soportarlo. El huésped natural somos los seres humanos. O sea, nosotros somos el único huésped conocido, el Treponema pallidum. Y como les mencioné, el chancro, que es la primera manifestación, se puede analizar, pero no vamos a encontrarlo directamente, o sea, no va a ser visible tan fácilmente. La transmisión son tres: relaciones sexuales, transplacentaria y transfusiones sanguíneas. No. Y vamos a hablar de las fases iniciales, que vendría a ser la primaria, fase secundaria, fase terciaria, etcétera. Y también hay algo que conocemos como sífilis congénita, que es la que se transmite a nivel transplacentario, ¿no? Sobre la estructura y factores de virulencia, vamos a ver que aquí en realidad no hay mucho en el externo. Al día de hoy no se ha identificado completamente algún tipo de factor de virulencia de la bacteria. Como pueden ver acá, tiene estructuras internas, pero estructuras externas no. Y su principal capacidad de mover es por este motor, digamos así decirlo, sus flagelos motores, que hacen que gire sobre sí misma en espiral, girando, 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 como un sacacorchos. La analogía ahí, ¿no? Espiroqueta, sacacorchos. ¿Y quién? Treponema pallidum. Treponema pallidum, subespecie pallidum. Hay que recordar eso. La que causa sífilis es Treponema pallidum, subespecie pallidum. Ya, y estos flagelos son los encargados de eso. O sea, estos distintos flagelos hacen un motor, no, y empiezan a girar y girar y girar. La destrucción tisular que esto ocasiona es la principal manifestación clínica, porque, como les mencioné, no se identifica hasta el día de hoy los factores de virulencia relacionados a lo que causen las manifestaciones clínicas. Más que todo se identifica que la respuesta inmune a esto, al treponema, es lo que causa todo, ¿no? Ya. Ahora, ¿se entendió eso, no? Todo claro. Muy bien. Y acá como un pequeño resumen más o menos de la patogenia. Vamos a tener chancros en los primeros 10 a 90 días, las lesiones cutáneas dispersas por todo el cuerpo en la segunda fase, la sífilis secundaria. Y en la tercera vamos a tener una latencia que puede ser asintomático por años o décadas. Muchas personas no se enteran que han tenido sífilis incluso hasta después de muchísimos años, ¿no? Y hay que recordar que esto no es una cuestión de la actualidad, lleva muchos años, incluso desde hace siglos se viene viendo siendo una problemática, y a pesar de que se trata, aún así sigue habiendo varios casos, ¿no? Para comentar también que la sífilis se trata con penicilina. O sea, si alguien te dice antibiótico para tratar sífilis, penicilina.
Y esta es parte de la patogenia, ¿no? Vamos a ver aquí en esta gráfica el tiempo de infección. Podemos ver aquí en cuestión de semanas las primeras manifestaciones. O sea, hay que recordar que es de un rango de 10 a 90 días. O sea, y en cuestión de semanas aparecen las lesiones primarias que vendrían a ser el chancro. El chancro aparece donde es el lugar de entrada de la bacteria. O sea, por ahí entró, por ahí está el chancro, ¿no? Es una lesión indolora, o sea, si al paciente le aparece, no le va a doler. Esa se relaciona a la clínica con la patogenia, ¿no? Entonces van a aparecer estas lesiones y no va a haber dolor. Y después van a desaparecer en cuestión de semanas. O sea, el paciente va a estar confiado y va a decir, ah, no, acá no pasó nada, todo ok. Y después, a las siguientes, un par de meses más, 3, 4 meses más, por ejemplo, un mes incluso, ya entramos a la secundaria, donde hay una reaparición y hay una diseminación. Ahí va a haber inflamación generalizada, va a haber linfadenopatía generalizada sobre todo, va a haber la diseminación ya no de una lesión, sino de varias lesiones en las manos, en los pies, en las palmas sobre todo, y que también son dolorosas y infecciosas, porque el chancro también puede contagiar. En el momento que tiene chancro, en el momento que tiene sífilis, en el momento que tiene chancro, el paciente ya es contagioso. Entonces, si una persona tiene relaciones sexuales y, o sea, no ha percibido que tiene ahí esa lesión, va a contagiar a su pareja sexual o a sus parejas sexuales. Lo mismo pasa cuando ya estás en la fase 2. Igual la persona puede ser que incluso solo le aparezcan las lesiones en las manos o de repente en las plantas de los pies, y de todas maneras va a contagiar también a sus parejas sexuales. Y va a haber este rash que es diseminado en todo el cuerpo, ¿no? Puede aparecer espalda, brazos, manos, etcétera. Y la linfadenopatía, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? También. ¿Qué más? También se va a presentar en la semana 2, en la fase 2, ¿no? Con un síndrome pseudogripal. O sea, el paciente ya también se puede sentir ahí algo gripado, etcétera. Y hasta aquí es donde se controla usualmente, ¿no? O sea, aquí generalmente no muchos pacientes ya lo dejan pasar, ¿no? O sea, hacen su tratamiento, se cuidan, etcétera. Pero ¿qué pasa si el paciente incluso se rehúsa a recibir tratamiento? Ya vamos a la fase terciaria, que es la de latencia, ¿no? Aquí ya la bacteria viaja a todos los órganos, se disemina a todo el cuerpo, porque ya ocurrió que con la diseminación de la etapa 2 ya llegó a varios órganos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Va a seguir, va a seguir, va a seguir, la bacteria va a seguir actuando, va a seguir reproduciéndose, adentrándose y va a generar alteraciones en los diferentes tejidos, ¿no? Y por eso vamos a tener neurosífilis, cardiosífilis, alteraciones del sistema óseo, lesiones en la piel que se le conocen como gomas, ¿no? Etcétera. Y esto ya va a ocurrir a lo largo de los años. O sea, no va a ocurrir 1 año, 2 años, pueden ser 5 años, 10 años, 30 años, 40 años, etcétera. No. Y la que suele ser más grave en sí es la neurosífilis, ¿no? Hasta aquí sí se está entendiendo, ¿no? O sea, porque en sí, como les mencioné, no hay factores de virulencia específicos. Entonces vamos a ver más o menos, más que todo, la historia natural de la enfermedad, cómo se va procediendo, cómo se debe detener en cierto punto para evitar que siga avanzando y avanzando y avanzando. Hasta el siglo pasado, antes del descubrimiento de la penicilina, se podían encontrar personas con la etapa terciaria, con todas las etapas, ¿no? La mayoría de las personas se trata en la primera y en la segunda etapa. Llegar a la terciaria sería algo no muy poco común, pero sí es muy probable. O sea, suele ocurrir, bueno, según lo que leí en el Murray, se estima que va a ser se estima que es al momento el tercio de los pacientes atendidos por sífilis, ¿no? Que llegan, la tercera parte que llega a la etapa terciaria, para que tengan una idea. Y la sífilis congénita también. Esta sífilis congénita es por la transmisión transplacentaria. Aquí sí se transmite de madre a hijo y hay diferentes manifestaciones clínicas. Hepatomegalia, esplenomegalia, ¿qué más? Hay
cataratas. ¿Qué más? De las mismas lesiones que se presentan en la etapa 2 también se aparecen en las manos y en los pies del recién nacido, ¿no? Y la diferencia está aquí que el feto se puede contagiar en cualquier etapa del embarazo. Por eso es muy importante también en la prevención a las gestantes descartar si tienen sífilis. Si su pareja las contagió o ellas se contagiaron, etcétera, o si ya lo tenían y quedaron embarazadas, ¿no? Porque suele también encontrarse, ¿no? Que una mujer queda embarazada, su pareja la contagia o ella se queda embarazada y no sabía que tenía sífilis y entonces se tiene que proceder al tratamiento, ¿no? Y aquí podemos ver la primera etapa, la segunda y la tercera. Aquí podemos ver el chancro, o sea, el paciente lo va a ver y va a decir, bueno, se curó, no hombres y mujeres, ¿no? Me dice, tengo una herida acá, no sé, no pasó nada y bueno, no me duele. Entonces, algunos no recurren a la atención médica. Pasan las semanas, los días y vuelve a aparecer. Pero ahora, en todo el cuerpo, estas lesiones, que pueden variar, o sea, pueden ser máculas, pueden ser pápulas, va a haber la linfadenopatía, va a haber el síndrome pseudogripal, ¿no? Que va a tener fiebre, dolor de cabeza, náuseas, etcétera. Y ya vamos a ver esto después de años y décadas que vendrían a ser las gomas. Esto de acá son las gomas. Y en sí son las lesiones de la piel. También se produce a nivel del corazón, en el cerebro, están las lesiones, ¿no? Digamos que hasta en la fase 2, la secundaria, aquí ya tenemos alguna capacidad de manejo. En la etapa 3 ya no, ya. Porque ya se diseminó completamente en varios tejidos. O sea, vamos a ver las gomas como una manifestación, pero también de repente va a tener cardiosífilis, neurosífilis, etcétera. ¿Eh? Y la sífilis congénita también, que es algo muy triste, ¿no? Que los niños nazcan con esta patología. Vamos a ver el rash, vamos a ver las pápulas, máculas en las manos, en los pies. El niño va a nacer con hepato y esplenomegalia. Va a nacer también con cataratas. Va a nacer con daño cerebral. Puede nacer incluso con neurosífilis, etcétera. Ok. Hasta acá todo claro, chicos, chicas. Creo que si recuerdan en el pasito, en el pretest, les coloqué ahí como un caso clínico en relación a esto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante en qué etapa van a aparecer las lesiones. O sea, si me dicen lesiones diseminadas con linfadenopatía generalizada, en paciente que tiene varias parejas sexuales y que tiene muy poca higiene o no usa preservativo o o tiene una conducta sexual despreocupada, manifiesta tener estas lesiones en mano y palma o en todo el cuerpo, etcétera, se procede, etcétera, a hacer descarto, identificación o en qué etapa de la enfermedad está, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, en la sífilis congénita vamos a hablar de recién nacido, madre con antecedentes de tener una vida sexual descuidada o de repente no ha llevado sus controles prenatales adecuadamente. Se identifica el recién nacido con hepatomegalia, esplenomegalia, rash generalizado y lesiones en las pápulas o máculas en las palmas y en las manos de los pies y ceguera. Podemos hablar de sífilis congénita, ¿no? ¿Qué más? Mm, pero sí se está entendiendo ahí, ¿no? Ujú.
Aquí es. Ah, ya. Ah, ya, sí, ya vi el chat, ya. Listo. Ya. A ver quién más. Chicos, porfa, enciendan su cámara, no se olviden. Y después, la asistencia. ¿Ya? A ver quién más. Ya, listo. Ahora vamos a pasar a otra bacteria que también creo que ya vamos a mencionar que es parte de es como un pariente de alguien que ya hemos estudiado en las primeras semanas, de Neisseria. Vamos a hablar de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Como recordatorio, alguien me puede mencionar al chat fácil, si es pariente, está relacionado con Neisseria meningitidis, ¿qué es entonces esta bacteria? ¿Gran negativo o gran positivo? ¿Y qué tipo? Y si recordamos que Neisseria es un coco, vamos a ver que esta también es ¿cómo podemos pensar que es? Un diplococo, un coco, estreptococo, en la imagen. Vamos a ver el chat. Ya, muy bien, Jenny. Sí, un diplococo. Ya. Negativo. Ya. Y ahora, ¿alguien se acuerda también por qué era importante la diferencia? ¿Cuál era lo que lo diferenciaba a la Neisseria meningitidis de Neisseria gonorrhoeae? ¿Cuál era lo que los hacía distintos? La cápsula, el pili, el antígeno, el sistema de secreción. ¿Qué era lo que los hacía distintos? ¿Quién tenía algo y quién no tenía algo? A ver, vamos a ver si han estado estudiando. Para, a ver, Diego. Y si no recuerdas igual, no me acuerdo en el chat o al micrófono, no hay problema. La cosa es que hay para hacerles un recordatorio, porque eso también es importante, porque pueden incluso llegar a confundirse, porque como son de la misma familia, a ver, si no es Diego, a ver, vamos a ver a Solange. Ok, chicos. Mm, Tienen que participar más. Bien, como ya lo mencionó su compañera, ¿no? Es un diplococo, es negativo, y bueno, la diferencia que lo hace único y diferente es que no tiene cápsula. Ahí ven, justo eso. Neisseria gonorrhoeae, sin cápsula. Es un diplococo, es gran negativo, y justamente no tiene su cápsula. O sea, tiene ausencia de. Aquí vamos a ver la imagen, ¿no? De cómo digamos que esta es una comparación de microscopio electrónico y la estructura, ¿no? Vamos a ver aquí que tiene su péptido bucal, ¿no? Tiene su membrana, sus pilis, su, sus factores de virulencia y etcétera, ¿no? Las porinas, etcétera. Pero que no va a tener cápsula. Esa es la que lo diferencia de meningitis. Se le denomina también gonococo. Produce la gonorrea, que es exclusivo de los seres humanos, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrarlo? ¿Quién es el reservorio? Las personas asintomáticas. ¿Por qué? Porque hay personas que no llegan a tener manifestaciones clínicas.
¿Y en qué cultivo lo vamos a poder realizar? En cultivo agar chocolate. Eso apúntenlo como para su clase de seminario de práctica. Si te preguntan cultivo para Neisseria gonorrea, agar chocolate. Ya. La transmisión puede ser transmisión en relaciones sexuales o vía vaginal durante el parto, ¿no? Vamos a ver acá de los factores de virulencia. O sea, como son similares a meningitis, entonces vamos a hablar de ya algunos conocidos, ¿no? La, la por B, las adecinas, la proteína OPA, la proteína RMP, el lipoligosacárido, la pilina y alguien también aquí que es la beta-lactamasa y la proteasa 1GA1. Digo, IgA1. IgA1. ¿Se me está viendo? No dudo. Sí se ve. Ay, sí se ve. Bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí quiénes son responsables para la unión a la adhesión celular, las adhesinas y la por B. La por B, la P o RB, interfiere en la respuesta inflamatoria, la proteína OPA está encargada de la señalización intracelular, la proteína RMP es la que interfiere en la actividad bactericida, o sea, va a evitar que los neutrófilos lo fagociten, que lo eliminen, ¿no? El lipoligosacárido es la que produce la endotoxina lípido A. La pilina es la que produce la adhesión y está relacionado a la adhesión inicial en el epitelio vaginal, la trompa de falopio y la cavidad oral, ¿no? La beta-lactamasa es lo que ayuda a la resistencia a la penicilina, lo que elimina el anillo beta-lactamático, ¿no? La proteasa 1G y GA, inmunoglobulina A1, es la que destruye la inmunoglobulina A1, ¿no? A ver. Pero hasta aquí todo claro, ¿no? Es como más que todo un recordar, porque ya lo hemos visto antes, ¿no? A ver, siguiente. Y ahora vamos a hablar justamente aquí del proceso de infección. Primero vamos a ver que está la proteína OPA y también el pili tipo 4. El pili tipo 4, que también es aquí importante, este va a ser el responsable de la adhesión. O sea, aquí se va a unir. La OPA, como ya se mencionó, es la que señaliza. O sea, digamos que la que toma la ruta y indica el camino, y la pili tipo 4 es la que hace la unión. ¿Y con cuáles? Con las integrinas, el receptor CD46 y el DC66. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que se fija el gonococo, este gonococo va a formar colonias para invadir el epitelio. Justamente aquí, ya en la etapa 2. Aquí va a formar sus colonias. Y estos, a su vez, van a competir con la microbiota usual. O sea, va a haber una competencia aquí por obtener nutrientes y crecer y desarrollarse. Y una vez que ya se formaron las colonias, va a producirse una transitosis. Entonces, recordemos que se habían hablado de transitosis que atraviesa a la célula y después pasa hacia el otro espacio, ¿no? Y esto va a generar una respuesta inflamatoria. Aquí justamente empezamos con la respuesta inflamatoria, donde va a llamar a las citocinas, a los factores de transcripción inflamatorio, etcétera. Y aquí es donde, por estar en contacto, van a reaccionar las endotoxinas y va a llamar ¿a quiénes? A los neutrófilos. Y estos neutrófilos van a actuar y van a intentar fagocitar el gonococo. Y el gonococo, al ser fagocitado, entre comillas, va a ocultarse dentro del neutrófilo, y en el neutrófilo, como va a haber una gran concentración de estos por la respuesta inflamatoria debido a las endotoxinas, porque no solamente se va a llamar a los neutrófilos, se va también secretar a las citosocinas, se va a hablar al factor de necrosis tumoral, van a estar los receptores tipo TOL, el TLRR, etcétera, y estos van a generar una gran acumulación de pus, porque va a haber una gran cantidad de neutrófilos, y ese es justamente ahí donde va a ser altamente infeccioso. O sea, aquí una persona
cuando está secretándose el pus, cuando se está eliminando, debido a la invasión, va a poder transmitir fácilmente hacia otra persona el gonococo. Y esta es justamente la gonorrea. La gonorrea es esta secreción en grandes cantidades de pus, ¿no? Y que va a ser el medio de contagio hacia hacia las parejas sexuales del paciente, ¿no? Y de esta manera, esto es lo que va a permitir la transmisión, ¿no? Y que continúe a llegar de persona a persona a persona, ¿no? Y aparte de eso, va a permitir la diseminación hacia otros tejidos, porque va a poder llegar hacia la circulación, va a poder llegar hacia la piel, hacia las articulaciones, etcétera, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver una diseminación de la infección. ¿Hasta ahí sí se está entendiendo? Recordemos aquí que la endotoxina es el lípido A. Entonces, el lípido A se interrelaciona y va a ser junto a los peptidoglucanos, ¿no? Y va a interactuar con todos estos factores de inflamación para llamar a los neutrófilos, y ellos son como su vía. ¿Dónde está esta lista? Aquí está. Como la vía de transmisión, ¿no? Ya. Todo claro, ¿no, chicos? ¿Alguien, alguna opinión, consulta, duda? No hay problema, lo pueden ir comentando al chat o abren su micro. O sea, bueno, como para recordar que quien facilita la transmisión aquí va a ser el neutrófilo. ¿Por qué? Porque el gonococo se va a, entre comillas, va a ser fagocitado, ¿no? Pero en realidad se va a quedar aquí como latente, ocultándose, y después, al momento de este pus entrar en contacto con otra persona, va a generar la transmisión, ¿no? Y a su vez, este neutrófilo, como va a estar por ahí, puede llegar a la circulación, puede llegar hacia los distintos órganos y va a infectar la piel, los tejidos, las articulaciones, ¿no? Y esa es la diseminación, que justamente vamos a hablar ya aquí en manifestaciones clínicas, ¿no? Porque en sí el inicial y donde vamos a ver estas altas concentraciones de pus va a ser la gonorrea. Va a haber flujo vaginal, disuria y exudado purulento, o sea, nuestro pus, en mujeres, esto es para mujeres. Y en hombres va a haber exudado purulento, pueden haber accesos periureterales, inflamación, epidimitis, prostatitis, etc. En los hombres suele ser menos intenso, en las mujeres sí más, porque vamos a ver la disuria, el flujo vaginal, va a haber cervicitis, va a haber endocervicitis. ¿Y por qué? Porque afecta principalmente al cervix. También los hombres podemos ver que es aquí en el glande, ¿no? Y esto va a generar la secreción del exudado. Y aquí es la principal manifestación, o sea, lo común, lo usual. ¿Y qué es lo que pasa cuando se disemina? Vamos a tener la gonococosemia, ¿no? Que es donde llega hacia los otros tejidos. Y vamos a ver justamente aquí las lesiones en las manos, en los pies. Vamos a tener la artritis gonocócica, que es también producto de la gonococosemia, por la diseminación. Va a llegar, la bacteria va a llegar y va a generar unas, ¿cómo decirlo? La articulación va a supurar. La misma articulación va a supurar y va a secretar ese pus. O sea, va a ser tanta la infección que va a dañar todo el tejido y va a dañar toda esa articulación. Puede ser en las manos, en las rodillas, en las muñecas. O sea, lo que se registra bastante es en la rodilla, pero también puedes verlo en las muñecas de los pacientes, en sus tobillos, ¿no? Y es una destrucción del tejido. ¿Qué más? También las lesiones de la gonococosemia en la diseminación de palmas en las manos también. Y vamos a ver que hay una diferencia, porque puede ser que por esto se puede llegar a confundir con sífilis, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que esto
va a ser en el centro, va a ser necrótico. A ver, ¿dónde está la? Ya. Vamos a tener como que un centro necrótico y por los lados va a haber eritema, ¿ya? En la base. O sea, supongamos que al centro está oscuro, grisáceo, y alrededor, en la base, se va a ver de un color, va a haber eritema, va a estar rojizo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? También está la oftalmia gonocócica, que lamentablemente también es cuando se transmite de la madre al recién nacido durante el parto, ¿no? Y vamos a ver aquí bastante secreción purulenta, vamos a ver inflamación, vamos a ver edema, eritema, etcétera. Mm. Hasta acá también todo claro, chicos, ¿se está entendiendo? Sí, todo claro. Ya. Sea, no hay que confundir la gonorrea con la gonococosemia como cosas distintas. Hay que recordar que en realidad son, digamos que esta es la primera etapa y o sea, este es cuando está en nuestro sistema reproductor. Se queda acá, se queda en la vagina, en el pene, en el tracto, no, en el recorrido y acá es donde está la infección inicial. Y una vez que avanza, cuando se disemina a todas partes, llega a la circulación o incluso se puede transmitir durante el parto, vamos a tener la oftalmia gonocócica, la artritis gonocócica o la gonococosemia. Ya. Y también algo para recordar que es resistente a la penicilina y sus derivados. ¿Por qué? Porque tiene el anillo, tiene beta-lactamasa. La beta-lactamasa es lo que le confiere la resistencia a la penicilina. Y no tiene cápsula. Hay que recordarles si les mencionan bacteria, el género Neisseria, Neisseria, que tiene tales características, no tiene cápsula. Y te ponen entre las opciones meningococo, gonococo. Sin cápsula, gonococo. Con cápsula, meningococo. Y ahora vamos a hablar de clamidia. Clamidia trachomatis. A ver. Creo que no, perdonen, voy a dejar de compartir un momento. ¿Dónde estamos? Ya. Claro. Y ahora sí. Bien, aquí está, listo. Clamidia trachomatis. También o sea, para recordarles también que esa es otra de las bacterias que afectan el tracto genitourinario, y es de transmisión sexual también. O sea, si vamos a ver en realidad, todas estas están relacionadas a una mala higiene durante las relaciones sexuales y a su vez también por no tener los cuidados adecuados en relación al uso de preservativos, en relación al conocer a las parejas sexuales, ¿no? A ver, siguiente. Ok. Y vamos a hablar ahora de la clamidia trachomatis. Es un bacilo gram negativo, pequeño. Se dice que es pequeño. En realidad, como un dato curioso, ¿no? Se le llegó a confundir incluso con un virus porque era muy pequeño, o sea, no llegaba al rango usual de tamaño de 30 nanómetros, incluso él llega a ser menor todavía, ¿no? No, 30 micrómetros, sí, perdonen. Y ya, y tiene una forma similar a una espora, como podemos ver acá. ¿No? ¿Qué más? Es un parásito intracelular estricto de los humanos y tiene una característica particular, no sintetiza ATP. Se va a tener que fagocitar sí o sí a una célula para poder obtener energía. Tiene un cuerpo elemental y un cuerpo reticulado y genera infecciones no solo en el tracto genitourinario, también puede producirlas a nivel ocular y también puede generar neumonía del lactante. El tracoma ocular es también algo muy común de la clamidia, ¿no?
Ok, ¿y cuáles son sus serovariedades? Porque en realidad tiene un gran grupo de serotipos. Vamos a ver que los que producen tracoma son de la A a la C. Los que producen aparatos de enfermedades del aparato orogenital, o sea, infecciones, varias en realidad, son D y K. Y las que producen el linfogranuloma venéreo o LGB son del L1 al L3 y sus subtipos, ¿no? L2A, L2B, etcétera. ¿Y cuáles son los mecanismos de transmisión de cada uno con su variedad? El tracoma, mano, ojo, fomites y moscas. El DK se transmite por relaciones sexuales durante el parto y de mano, ojo. Y el linfogranuloma venéreo, que está relacionado todas con las del L1 al L3, es producto de relaciones sexuales, ¿no? Ahora, en la estructura hemos hablado que existe algo que se llama cuerpo elemental y cuerpo reticulado. Vamos a ver que uno es infeccioso y inactivo y el otro es infeccioso, activo y metabólico. Ok. Vamos a entender también en el proceso de replicación y de cómo infecta la parte de metabólico, ¿ya? Y vamos a ver que también tiene distintos factores de virulencia. La lipooligoproteína que tiene endotoxinas, el MOP, el OMP, el OMP2, etcétera, ¿no? Y vamos a ver acá lo que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado, porque en un momento creo que los puede llegar a confundir, porque lo que pasa es que en una parte del proceso de replicación, de donde invade, etcétera, va a pasar de cuerpo elemental a cuerpo reticulado. Vamos a ver aquí en sus características por tamaño, ¿no? Vamos a ver que uno es más pequeño que otro. Vamos a ver también la forma, uno es más rígido, uno es más frágil, el contenido de la proporción del ADN, porque uno es aquí, uno es replicativo, el otro no. Está adaptado para sobrevivir en el medio externo, está adaptado para el crecimiento intracelular. Vamos a ver que también aquí la infección ocurre en cuestión de horas y días, ¿no? Y vamos a ver que justamente aquí en este punto vamos a ver el cambio, ¿no? Vamos a ver el paso del cuerpo elemental al cuerpo reticulado. Ya. Hasta acá todo claro, ¿no, chicos? ¿Todo ok? Sí. Ya. Pues, ahora. Esto, por ejemplo, de las variedades, también recuerden más o menos por cómo se transmiten. Aquí, ¿cuál es más usual? O sea, por ejemplo, la clamidia no solo produce infecciones del tracto genitourinario, o sea, también puede producir afecciones a la vista, o sea, al tracoma mismo, que es también muy común en realidad. ¿Qué más? Y hay que recordar que estas variedades, ¿no? Son las diferentes causantes de estas enfermedades y la transmisión. O sea, el linfogranuloma, recuerden, relaciones sexuales. El tracoma, mano-ojo, fomite, moscas. El, las D y la K vienen a ser en las enfermedades del aparato urogenital, que puede ser cervicitis, cistitis, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la parte de replicación. Como pueden ver, aquí es un proceso algo largo, ¿no? Aquí tengo una gráfica, bueno, esta es de un artículo que también creo que van a ver en la clase de seminario, que también explica de manera detallada, y acá al otro lado tengo una gráfica del libro un poco más resumida. O sea, para empezar vamos a ver la del libro. Aquí vamos a ver que hay una célula susceptible, ¿no? Que vendrían a ser las células del epitelio. Vamos a ver que esta célula se va a unir con aquí, ¿con qué tenemos? Con el cuerpo elemental. C, vamos a ver el cuerpo elemental. ¿Y este cuerpo elemental qué es? Es el infeccioso, ¿no? Es el que causa la infección, el que se une a la célula y este va a ser ingestado. Va a ser ingesta y va a haber una reorganización y va a haber una interiorización del fagosoma donde está justamente aquí nuestra bacteria, ¿no? Y va a haber un crecimiento por fisión binaria. Este crecimiento por fisión binaria, ¿quién lo realiza? El cuerpo reticulado. Aquí, en este punto, aquí cambia de elemental a reticulado y de ahí va a haber una reorganización, va a haber una inclusión y después otra vez otra reorganización y va a haber una extrusión o lisis. La lisis la podemos ver más aquí un poquito más a detalle, ¿no? O sea, puede ser que aquí se lisa y se liberen todas las nuevas células, las nuevas bacterias creadas,
o si libere una masa conteniendo una gran cantidad de bacterias por extrusión, como si fuese una secreción, así más o menos. Y vamos a verlo acá en esta imagen. O sea, aquí se entiende en la gráfica, la primera que les expliqué, ¿no? Un poquito, ¿no? Ya. Ahora, de manera más específica en la gráfica del lado, vamos a ver que primero ocurre aquí una entrada, una unión con un puente trimolecular. Este puente de acá. A ver, creo que lo puedo ampliar. Va a haber aquí una unión con un... Ahí. Y tengo que ampliarlo con cuidado. Ok, va a haber aquí en el punto 1 una unión con este puente trimolecular, ¿no? Entre adhesinas bacterianas y el heparansulfato, que es el receptor. Ya, el receptor es el heparansulfato acá para Clamidia trachomatis, ¿no? Y esto va a empezar a hacer una inyección de diferentes proteínas, etcétera, mediante el sistema de secreción tipo 3. El sistema de secreción tipo 3 es el otro. Primero es el heparansulfato como receptor en el puente trimolecular y después viene el pili tipo 3, el sistema de secreción tipo 3. Y va a generar dos cosas. Un reordenamiento del cistoesqueleto para facilitar su inclusión e inicio de la señalización. Y va a empezar a señalizarse todo. Para poder, aquí al iniciar las diferentes señalizaciones se forma la inclusión y se evita de alguna manera que sea fagocitado aquí la clamidia, ¿no? El cuerpo elemental va a pasar por estos procesos de transición y va a pasar de elemental a reticulado. Y a su vez este cuerpo reticulado va a empezar la síntesis bacteriana, va a empezar a sintetizar proteínas, va a empezar a replicarse. ¿Y qué va a necesitar para hacer esto? Energía. Va a tener que hacer un gasto metabólico. Justamente eso les mencioné. ¿Y pero de dónde va a obtener energía si esta bacteria se sabe que no produce energía? No genera solo su ATP. Va a requerir de los vesículas del aparato de Golgi. Del aparato de Golgi va a tomar esa fuente de energía para poder seguir replicándose y replicándose. Esta, para poder trasladarse, va a tener va a tomar como camino los microtúbulos, como una ruta para poder transportarse. Va a transportarse y va a continuarse aquí, todavía que continúa replicándose. O sea, mientras sigue avanzando, mientras sigue haciendo la redirección de vesículas del aparato de Golgi para obtener energía, o sea, va a llevarlas aquí a la inclusión para poder generar su propia energía, alimentarse. Va a tomar dos rutas que puede ser, dependiendo si es que hay estrés o no, persistencia, donde se va a formar un cuerpo aberrante, y este cuerpo aberrante es donde se va como que a quedar ahí esperando a que pase la situación de estrés para poder continuar. O si no hay estrés, continúa y sigue pasando a una replicación constante, y vamos a ver acá justamente los cuerpos reticulados y elementales. Y va a continuar aquí para proceder a la extrusión o a la liberación por lisis, ¿no? Va a lisar aquí la célula y va a salir, o va a extrusarse, va a hacer su extrusión y va a salir aquí como si fuese, como acá en la imagen de aquí, también, como una masa. Y va a seguir infectando a otras células. Pero, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se está entendiendo? ¿O alguien tiene alguna pregunta al chat? O sea, porque recordatorio del receptor, el heparansulfato acá,
El heparansulfato es HSPG, ¿no? Y aquí vamos a tener también, aquí no actúa el sistema de secreción tipo 3. El tipo 3. Ay, me lo voy a... El sistema de secreción tipo 3. O sea, aquí en este punto es donde ocurre la reorganización. Aquí es donde decide pasar de cuerpo elemental a cuerpo reticulado. Y esta parte del reticulado se vuelve metabólico porque es donde toma la energía de las vesículas del aparato de Golgi. O sea, las lleva hacia la inclusión para poder generar, para poder alimentarse, para poder tener energía y seguir haciendo la replicación. Ya. Parece que sí están, lo están interiorizando, comprendiendo, ¿no? Porque lo importante, recuerden chicos, es aquí que lo entiendan y si tienen dudas, igual pregunten, no hay problema. Ya, ok. Siguiente. Ya. Y acá justamente vamos a ver las distintas manifestaciones clínicas. Bueno, de aquí ya como les hablé, vamos a tener el linfogranuloma venéreo. Vamos a verlo acá. Y vamos a tener aquí el tracoma, las enfermedades del aparato urogenital, la salpingitis, cervicitis, endometritis, uretritis, etcétera. Son, o sea, bastantes en realidad en relación al tipo, al serotipo de IK. Este es, por ejemplo, del A, del B, del C, y este es del L1 al L3, ¿no? Y aquí justamente vamos a ver estas secreciones purulentas. Y en el tracoma es una ulceración, hay eritema y ahí puede haber daño incluso a la córnea. Principalmente se produce lo que se llama panus cuando se llega a invadir a los vasos sanguíneos de la córnea. Eh, ¿Y qué va a pasar también? Como que el párpado se va a inflamar tanto y va como a voltearse y va a haber también úlceras aquí en la córnea. ¿Ven? Es como cuando ya se volteó. Ya, ¿y qué pasa con el linfogranuloma severo, venéreo, perdón? Va a haber una etapa primero de las primeras 4 semanas donde no va a haber dolor, va a ser indoloro y simplemente va a aparecer como una herida más, o sea, va a ser ahí como, lo veo, pero no me duele, no lo molesta y el paciente lo ignora, ¿no? Pero pasa un tiempo y reaparece con una pápula, con una úlcera, y en la ingle, en el escroto, en los hombres, y esta genera un dolor intenso y va a progresar y va a supurar. Va a generarse también estos bubones, acá, supurativos, ¿no? Que van a ser dolorosos. Y aparte de eso, el paciente va a tener fiebre, cefalea, escalofríos, etcétera. O sea, estas que son supurativas y que son como estos bubones de acá, porque estos bubones crecen y empiezan a supurar. Esa es ya la etapa más avanzada. Inicialmente va a haber esta lesión indolora las primeras 4 semanas y ya después avanza. Vamos a ver aquí el linfodenoma. Este bubón, aquí por ejemplo está supurando, acá no, pero acá podemos ver cómo cómo ha progresado la infección. ¿No? No. Y bueno, esto sería todo. Hasta aquí la parte de la teoría, chicos, y aquí tienen las referencias. Igual como ven, acá está el libro, los artículos en relación de dónde hemos obtenido las gráficas, porque también están muy interesantes también si quieren complementarlo, como para avanzar en su clase de seminario también. ¿No? Voy a dejar.
Pero todo bien hasta acá, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. También ya voy a ir compartiéndoles el post-es. A ver, tan, tan, tan. Y ahora lo voy a pasar al chat. Ok. Tienen 10 minutos para resolverlo. A ver, vamos viendo cómo les va. Listo, ya está.
Ya, chicos, quedan un minutito. Alguien, creo que falta una persona y cerramos el estudio. De ahí lo resolvemos grupal, ¿les parece? Sí, porfa. Ya. Ujú. Ok, chicos. A ver, vamos a compartir. Vamos a ver esto. Y también, voy a leer las preguntas mejor porque está compartiendo. Esto primero. La primera pregunta. A se me ve, ¿no? Sí. Ya. Ok, la primera pregunta es, respecto a clamidia trachomatis, marque el enunciado correcto. Vamos a tener la primera opción, únicamente causa manifestaciones clínicas en el aparato reproductor. Recordemos que hay diferentes serotipos, hay serovariedades, entonces vamos a ver que no solamente va a producir a manifestaciones clínicas en el aparato reproductor. Vamos a ver que ahí existe el tracoma, las enfermedades del aparato genital y el linfogranuloma venéreo, ¿no? Recordar que no es lo único, o sea, si me dicen que produce solamente afecciones oculares, tampoco es cierto porque también produce las infecciones del el aparato reproductor, ¿no? Entonces, descartada esa opción. Segundo, bacteria que se puede transmitir por el consumo de carne mal cocida. No, la clamidia no se transmite por ese tipo. 3. El habita de forma comensal en el tracto gastrointestinal, pero eventualmente se puede trasladar al tracto genitourinario. Aquí creo que nos están hablando de otra bacteria, ¿no? 4. Los cuerpos reticulares son infecciosos y los cuerpos elementales son no infecciosos. Y creo que estamos hablando ahorita de las características, ¿no? Hay que recordar acá que el cuerpo reticular es el no infeccioso, el cuerpo elemental es el infeccioso. El elemental es el que llega a la célula que es blanco. Ya va a llegar a las células del epitelio del, del cérvix, va a llegar a las células del epitelio de conjuntiva, de ocular, etcétera, ¿no? Pero no va a llegar aquí el reticular. El reticular es el que se replica
y es el que hace la acción metabólica, ¿no? Y por último, es una bacteria que presenta dos formas distintas, elemental, cuerpos elementales infecciosos y cuerpos reticulares no infecciosos. O sea, esta parte de los cuerpos elementales sí se confunde un poco, porque, o sea, cómo pasa de infeccioso, no infeccioso, cómo pasa de reticular a elemental, elemental a reticular, ¿no? Cuando invade la célula, es elemental. Cuando está dentro de la célula y empieza a replicarse, es el cuerpo reticular. O sea, el que se está replicando, el que se está reproduciendo, el que está haciéndolo, el que está generando más clamidias, es el reticular. El que invade las células, el que las infecta, es el elemental. ¿Ahora sí se está entendiendo mejor? Sí. Si me dicen el que va a causar el que va a invadir la célula, el cuerpo elemental. Si el que se va a encargar de la reproducción celular, la replicación, la generación de nuevas clamidias, ese va a ser el cuerpo reticular. Ya. A ver, siguiente. Ahora, la segunda pregunta. Este es el casito clínico del que les hablé, ¿no? Una mujer de 28 años acude al médico con una erupción cutánea en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Creo que esto nos suena y nos puede confundir un poquito nos puede confundir también con la gonorrea o con la sífilis, ¿no? Vamos a ver acá que erupción cutánea, palmas de las manos y los pies, fiebre, malestar general, y tiene aquí que menciona que ha tenido relaciones sexuales sin protección en el último año. Al examen físico se observan lesiones papulosas en las palmas de en las plantas y también hay adenopatías inguinales bilaterales, ¿no? Entonces, recalcando el examen físico, lo que ya se vio, y las adenopatías inguinales, en relación al caso clínico anterior, ¿cuál es el posible agente infeccioso? Vamos a tener acá diferentes opciones. Treponema pallidum, Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, retrovirus y herpes virus. ¿Cuál es lo que nos va a permitir aquí de alguna manera diferenciar entre estos? Porque Clamidia trachomatis creo que no es, ¿no? Vamos a ver que aquí en realidad no es. Entonces descartamos. Retrovirus y herpes virus tampoco es. Y el herpes creo que hemos recordado que, bueno, acá no dice qué tipo de herpes en sí, entonces no podemos decir. Retrovirus todavía no. Entonces vamos a tener acá entre treponema y Neisseria. Neisseria gonorrhoeae o treponema pallidum. Y aquí es donde vamos a ver también la diferencia en la clínica, ¿no? Vamos a ver que dice que acompañado de fiebre y malestar general. Recordemos que en la segunda etapa de la sífilis, en las sífilis secundarias, hay manifestaciones clínicas junto a un síndrome pseudogripal, fiebre, dolor, cefalea, etc. Aparte de la adenopatía generalizada y las erupciones en las palmas de la mano y de los pies. Porque también en Neisseria vamos a tener, si o no, en la gonococosemia, vamos a tener ahí la diseminación en todo el cuerpo, ¿no? Vamos a ver esto. Pero no va a haber un síndrome pseudogripal. O sea, el síndrome pseudogripal, acá tenemos a la gonorrea. Acá está la gonorrea. Vamos a ver aquí justamente. Las lesiones, cómo se ven, recordemos acá que son grisáceas en el centro, eritematosas en el borde, ¿no? Pero no se habla de una manifestación clínica como fiebre, cefalea, dolor de cabeza, etc. Pero en cambio, cuando hablamos de la sífilis en la segunda etapa, sí vamos a ver eso. Vamos a verlo en palmas, en pie, de mano y pie, también puede estar en todo el cuerpo, ¿no? Y aparte de eso va a haber la fiebre, etcétera, ¿no? O sea, por eso hay que estar, aquí hay que observar bastante justamente la descripción de las otras manifestaciones. O sea, porque el examen físico, yo puedo intuir que puede ser gonorrea o sífilis ya diseminada, pero ahora diferenciar cuál de las dos es, ¿no? Si yo no tengo el dato de la fiebre, yo me puedo quedar con cualquiera de las dos. Ya. Ahora, siguiente, esta es sobre gonorrea, ahora sí. Respecto a Neisseria gonorrhoeae, marque la opción correcta. Primero, su cápsula protege esta bacteria de fagocitosis mediada por anticuerpos. ¿La gonorrea tiene cápsula? No, no. No, entonces descartamos esta opción. La segunda,
Los antígenos de superficie externa incluyen la cápsula, polisacáridos, pilis y poligosacáridos, etc. Sí, también. Pero ¿incluyen cápsula? También de polisacáridos. Polisacáridos. Acá. Los polisacáridos, ya qué más. La inmunoprofilaxis, la vacunación, etcétera, es un medio de complemento de quimioprofilaxis. Bueno, esto de acá creo que lo van a ver más que todo en la teoría con el doctor, porque no he revisado mucho en realidad para comentarles, porque en realidad esta es una pregunta de su examen, ¿no? Este es un examen del ciclo pasado, ¿no? En las medidas, hasta el momento que no recuerdo, no hay una vacuna, ¿no? Los lipoligosacáridos estimulan la respuesta inflamatoria y la liberación de necrosis, la inflamación de necrosis tumoral, responsable de la mayoría de los síntomas, etcétera. La necrosis tumoral alfa, también responsable de la mayoría de los síntomas de la enfermedad gonocócica. No, el factor de necrosis tumoral alfa es responsable de la llamada de la destrucción celular y también en parte de la llamada de las otras células. Acá dice lipo-oligosacárido, ¿no? ¿No? La endotoxina del lípido A. También puede ser, pero principalmente vamos a hablar de las características, ¿no? Más. Ya, ahora este otro caso clínico. Ahí ve, para no presionar. Ya, acá. Hombre de 45 años acude al médico con síntomas de infección urinaria, refiere ardor al orinar, aumento de frecuencia urinaria y dolor en la parte baja del abdomen. El paciente no tiene antecedentes médicos relevantes, se le realiza un examen de orina que muestra la presencia de leucocitos y nitritos, confirmando una alta sospecha de Escherichia coli. Respecto al antes mencionado, ¿cuáles son los mecanismos de cuál Escherichia coli causa infecciones urinarias? Ya. Primero, aquí hay que recordar algo muy importante. O sea, infección urinaria, o sea, si esto sería un caso regular, si nos hablaran de una mujer, y acá nos hace dudar, un hombre con infección urinaria, con ardor, frecuencia, aumento y dolor en la parte baja del abdomen. Y me dicen Escherichia coli, y alguien piensa, ¿pero Escherichia coli no afecta más a mujeres? Sí, es cierto, pero hay que recordar que también los hombres se pueden tener infecciones urinarias. Más común en mujeres, sí, en Escherichia coli, pero también en hombres. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay ardor al orinar, aumenta la frecuencia urinaria, hay poliuria, hay disuria y hay dolor en la parte baja del abdomen. Aquí positivo para infección. ¿De qué? Cistitis, ¿no? Y entonces se confirma la alta sospecha por los exámenes de laboratorio. ¿Y cuál es el mecanismo de Escherichia coli para causar infecciones urinarias? ¿No? Aquí vamos a retroceder y vamos a ver acá en la tabla, justamente aquí, ¿cuáles son los factores de virulencia? Aquí nos habla de producción de toxinas que dañan la mucosa urinaria, adhesión a las células epiteliales del tracto urinario, estimulación del sistema inmune para causar inflamación, liberación de enzimas que degradan el tejido urinario. En sí vendría a ser la adhesión a las células epiteliales al tracto urinario. O sea, porque la que ocasiona la infección, lo que permite adherir, lo que permite adherirse para poder dar inicio a la infección, para que la bacteria llegue aquí al tejido del uroepitelio, son las adhesinas, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser estas adhesinas? El pili P, el pili tipo 1, el pili AAF1, el AAF2, etc. El pili doctor también, bueno, que no se menciona mucho, ¿no? Pero es parte de, o sea, el adherirse a las células del epitelio es ya inicio de la infección. Porque mientras no se adhieran, no va a haber infección. Se va a eliminar por la orina y la persona no va a desarrollar la infección. Las manifestaciones clínicas, por otro lado, son producto de las endotoxinas. O sea, la endotoxina tipo A, lípido A, es la responsable de la respuesta inmune en relación a las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué más? Ya. Y también esto. ¿Cuál de los siguientes factores de virulencia es importante para que la Escherichia coli uropatogénica
causa infecciones del tracto urinario, producción de endotoxinas, pili tipo P, producción de exoenzima proteolítica, formación de biopelículas o endotoxina. ¿Quién es responsable? Bueno, ¿quién es importante para que cause la infección del tracto urinario? Para que se adhiera, para que dé inicio a la infección, para que esta es la etapa 1 del proceso patogénico. El pili tipo P y el pili tipo 1, ¿no? Porque acá hay que recordar justamente, de acá. Acá es pili tipo 1 y tipo P también. El tipo 1 se une a la uroplaquina 1A y 3A, ¿no? ¿No? Como que ahí se puede confundir un poco también porque la pregunta tiene su trampa, ¿no? Recuerden, causar manifestaciones clínicas y causar la infección no es lo mismo, o sea, porque las manifestaciones clínicas son la respuesta del cuerpo hacia las toxinas, hacia los factores de virulencia, ¿no? Y el inicio de la infección es cuando el receptor, la célula llega la bacteria llega al receptor celular y ahí es donde empieza a unirse y ahí empieza a que se adentre a la célula blanco, ¿no? Y empiece todo el proceso de replicación, etcétera. Y en el proceso de que se va replicando, va generando sus factores de virulencia, etcétera, van activándose, ahí se empiezan a las respuestas del sistema inmune, las manifestaciones clínicas. Porque hasta que no actúe la endotoxina o hasta que no va a haber una manifestación clínica, ¿o no? Porque incluso las células pueden entrar a etapa de latencia y no va a haber manifestación clínica, pero ya hay una infección. ¿Sí está entendiendo eso, no? Sí, y algo parecido, sí, en el caso, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae y Treponema pallidum, más o menos, porque en Treponema vemos manifestaciones clínicas. En cambio, en Neisseria, pues no es tanto la manifestación, sino cómo se ve en la piel. O sea, no hay sintomatología de fiebre, pero sí se puede observar cutáneamente la Claro, infección. o sea, la diferencia es que eh, lo que pasa es que lo que pasa es que vamos a ver al inicio en la gonorrea es este pus abundante, o sea, no es poco, o sea, no es como que se ve una manchita o algo, es en grandes cantidades, o sea, por esa razón es gonorrea, rea de el líquido, ¿no? Entonces, en mujeres se va a ver más que todo en el cérvix, en los varones es en el glande, en la cabeza del glande va a haber una gran concentración de esto. O sea, va a haber este pus en grandes cantidades. Ya. En cambio, en la clamidia, en el linfogranuloma, o sea, va a haber al inicio una lesión que no va a tener, no va a generar dolor o molestias y va a estar ahí 1 o 4 semanas, ¿no? Pero luego pasa a que se queda acá en la zona inguinal, o sea, acá en la zona inguinal se queda y se producen estas pápulas, y estas pápulas supuran, o sea, las pápulas se acaban a supurar, o sea, en gonorrea tú no vas a ver pápulas, vas a ver una diseminación en todo el cuerpo por las heridas, van a ver estas lesiones que son negras en el centro, o sea, que es necrótico y en el borde es rojo con eritema, ¿no? Y en cambio acá vas a ver estas pápulas drenando, ¿no? Van a ser incluso bubones que drenan y drenan y drenan. Y que obviamente tienden a la recurrencia, ¿no? Porque justamente aquí la bacteria también puede entrar en su etapa persistente y puede pasar un tiempo, ¿no? Vamos a ver aquí a nivel inguinal, sino también vamos a ver en los ojos, en el tracoma, ¿no? E infecciones urinarias, ¿no? En cambio, la Neisseria, ¿dónde se centra? En la gonorrea inicial
O sea, el gonococo inicial, vamos a tener este flujo vaginal abundante, la disuria, exudado purulento, igual en los hombres, y van a haber incluso abscesos, ¿no? Pero lo principal es el exudado en grandes cantidades, ¿no? Y que después, ya ha pasado cierto tiempo, cuando llega esta infección, pasa de estar solamente acá en el tracto urinario, pasa a la sangre y se disemina a otros tejidos, ¿no? Va a llegar hacia la piel produciendo estas lesiones, ¿no? Estas lesiones, o sea, son distintas porque en el centro es necrótico y el borde es rojizo. Ahora voy a buscarles el libro como para que vean más claro la imagen. Ya, aquí está. Listo. Este es acá está el libro de microbiología. Ya, aquí pueden ver más o menos, ven. Esta es la lesión cutánea por gonococosemia. ¿Ven? Van a ver que aquí es negro, grisáceo. Esto está necrótico. Disculpa, ¿Se logra ¿estás ver? compartiendo el libro? Ay, ven, no se ve. Y ahora sí. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, listo. Ah, ok. Sí, así es como se ve cuando está diseminado. O sea, las lesiones en gonococosemia son así. Eritema a los bordes. Esto es eritema. Y en el centro está necrótico. O sea, por eso se dice base eritematosa y centro necrótico. Y vas a ver justamente acá comparándolo que no superan los 2 centímetros. Pero no son unas, son varias y están en distintas partes del cuerpo, ¿no? Va a estar acá. Y esta justamente es la lesión por pus en los hombres, ¿no? Purulento. Acá generalmente es en el glande, ¿no? En cambio, las mujeres es generalmente en el cérvix, ¿no? Y abajo ya, como les mencioné, ¿no? La oftalmia gonocócica en recién nacidos, del contagio de madre a hijo. Ya está. Ahora, sí se entendió mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Chévere. A ver, Pancho. Gracias. Sí, no te preocupes, no hay problema. Mejor pregunten nomás. Después se quedan con la duda y de ahí llegan al examen así. Ya, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Yo voy a detener la grabación. ¿El PPT lo estoy subiendo más tarde o mañana? Si no, de todas maneras, igual está la grabación. Igual la grabación de YouTube también lo estoy subiendo más tarde.